Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en Radio La Red vamos a charlar con Raúl Rizzo. Si hablamos de un actor de una calidad interpretativa maravillosa, hablamos de Raúl Rizzo. Si hablamos de teatro, hablamos de Raúl Rizzo, aunque también la rompe en cine y se destacó en series emblemáticas y telenovelas como Primicias, Padre Coraje, Botines. Y si hablamos de compromiso y convicciones, también hablamos de Raúl Rizzo, una historia de lucha, talento, superación, con algo de fútbol también, ¿eh? Jugó, tengo entendido, en las inferiores de varios clubes, me dijeron que de 8, hincha de River, muy futbolero. No lo podemos soslayar esto en la radio líder del fútbol, en Radio La Red. Y hoy Raúl Rizzo nos va a contar su historia. ¿Cómo andás, maestro? Raúl, querido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Qué gusto saludarte, poder charlar con vos. Raúl, tenemos ganas de verte en teatro, en alguna serie, algún proyecto. ¿En qué andás? Contanos. Yo estoy, ya estuvimos haciendo una gira que quedó postergada en su momento para Cultura de la provincia de Buenos Aires, que justo cuando teníamos que comenzarla empezó la pandemia y bueno, se paró todo como ya sabemos, y cuando se pudo volver a la presencialidad con aforo en los teatros, que fue el año pasado, para septiembre, octubre, ahí la recuperamos la obra. Es una obra que ya yo había hecho con Juan Palomino, que es una obra y la recuperamos, que es La Tentación. Es una obra histórica, una obra muy rica, muy como si estuviese escrita para estos días que vivimos, ¿no? Son los últimos días de la vida de Manuel Dorrego. Justamente esta obra, que tiene una entrevista con Lord Ponsonby, que es el embajador plenipotenciario de aquellos días representando a la Gran Bretaña, un inglés. Y este encuentro dispara un montón de situaciones y de opiniones y de conductas de parte de los dos personajes muy ricas, muy teatrales, muy realmente reveladoras de lo que cada uno piensa y del pensamiento que de alguna manera atraviesa el mundo desde hace mucho tiempo. En todo caso, lo que cambió fue la tecnología, pero los temas centrales siguen siendo, creo que, los mismos. Bueno, esto lo refleja La Tentación de Pacho O'Donnell, que dirigió Santiago Doria estupendamente, y que ahora yo la hice con Juan Palomino y ahora la estoy haciendo hace un tiempo bastante prolongado con Pablo Singi. Esto lo vamos a seguir haciendo ahora con el Ministerio de Cultura de Nación. Tenemos funciones ya a finales de marzo, tanto en Mercedes como en Lomas de Zamora, y a partir del 2 de abril, de fecha emblemática también para nosotros los argentinos, 2 de abril, claro, sábado, vamos a reponerla en el Teatro del Pueblo, el nuevo Teatro del Pueblo que queda ahí en La Valle y Mario Bravo. Así que bueno, mi actividad es netamente teatral, como la de muchos otros actores, porque lamentablemente hay poco audiovisual en este momento. Claro. La última vez que te vi en teatro, si mal no recuerdo, fue en Mar del Plata. Tal vez en Un enemigo del pueblo. Un enemigo del pueblo, de Ibsen, con Juan Leirado. Sí. Una noche extraordinaria de teatro. Fue una experiencia fantástica, la de Un enemigo. Además, se daba esa situación con el público, esa asamblea. Exacto. Era única. Es decir, convocar al público a que participe y sea parte de la cosa, ya no como espectador, que ya lo es. El teatro como modo de interpelar al espectador, ¿no? Totalmente. Y era maravilloso porque había noches en que la gente se manifestaba de acuerdo a su pensamiento, y pegaba gritos alaridos de la platea, había que adecuarse a eso, había que adaptarse. Claro, porque cada función, un público diferente, más allá de los sentimientos que podían ser parecidos, similares, las reacciones me imagino que iban cambiando de acuerdo a los diferentes públicos.
Totalmente, Claro, totalmente, claro. totalmente. Viste que hay gente más lanzada que otra. Sí, claro, claro. Es como con los espectáculos que vos necesitas y sabes que tiene que pasar la risa del espectador, ¿verdad? Pero hay noches que es una fiesta, porque hay algunos que llevan la delantera en eso del espectáculo. Y hay otros que son más tímidos, más bloqueados, más encerrados, lo que no quiere decir que no estén disfrutando, ¿verdad? Sí, Pero claro. bueno, son manifestaciones diferentes del público, energías diferentes, sí. Estamos charlando con Raúl Rizzo, un grandísimo de la escena nacional en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Ya nos vamos a meter en el comienzo mismo de esta historia, en tu querido barrio de Liniers, tus viejos, tu hermano, tus tíos. Pero recién decía yo, en el comienzo de esta charla, que sos un tipo muy futbolero. Esta es la radio líder en transmisiones deportivas, por lo tanto no podemos soslayar eso. Sí, totalmente. Y tengo entendido que jugaste al fútbol y entre otros clubes pasaste por las inferiores de mi querido Excursionistas. Excursionistas, también estuve en Atlanta, en Ferro, bien pibito era cuando fui a Ferro, tenía 12 años, 13 por ahí. Y bueno, y también en Deportivo Español. Sí, yo despunté el vicio porque era una de mis pasiones, ¿viste? Desde pibe, desde que pude pegarle una pelota, no me desprendí de ella hasta que, bueno, yo estaba en Atlanta jugando en ese momento y tuve hepatitis, muy fuerte la tuve, tenía 16 años. Y bueno, me paró mucho eso. Me costó el regreso seguí jugando porque después vino Excursionista de eso y después vino Deportivo Español, pero el momento fuerte mío era en esa etapa y después ya me costó, y más por la función que yo cumplía dentro del... Contame, ¿cómo el futbolista volante, Raúl Rizzo? El volante que va y vuelve, ¿no? ¿Jugabas por la derecha? Jugaba por la derecha, sí, yo soy diestro. Contrario a cómo jugás en la vida, ¿no? Claro, contrario. Usted lo ha dicho. Sí. Sí, por derecha. Y bueno, el primer tiempo, después del episodio de la hepatitis, los primeros tiempos los bancaba bien, pero vos sabés que me caía físicamente mucho en el segundo tiempo, me caía. Mirá. Y porque el hígado yo me enteré ahí con la hepatitis, que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, por la cantidad de funciones que cumple. Tiene un vínculo muy muy cercano con toda la cosa psíquica nuestra. Tenés es decir, cuando no andas bien de esa zona del cuerpo, hay una tendencia a la depresión, a ese tipo de cosas. Y bueno, a mí se me manifestó de ese modo. Y seguí jugando, por supuesto, pero simultáneamente estaba la pasión por el teatro, porque yo la venía despuntando también de pibe. Mira, yo justo te iba a preguntar, ¿qué nació primero en vos? Si Mirá, la pasión por el fútbol o por el teatro, te me adelantaste. Yo creo que fue la del fútbol, porque, viste, el fútbol es una cosa, culturalmente hablando, es decir, en la calle, en cualquier lado, se puede armar un picadito, ¿verdad? Un patearme vos, dámela a mí, patearla, simplemente eso ya está vinculado al fútbol. Entonces era primero el fútbol con 6, 7 años, pero después cuando ya tenía 10, 11, 12 que empecé a ver cine y qué sé yo tenía una necesidad como cosa de juego, de reproducir los personajes que veía. Mirá. A mí me gustaban las películas, las que me gustaban, ¿no? Que me parecían que me habían dejado una impresión así, viste, que te quedás con las imágenes hasta el otro día, y bueno, yo las reproducía solo, y me ponía un sombrero, me sacaba el sombrero, me ponía un pañuelo, me sacaba el pañuelo, bueno, y hablaba y me contestaba, por supuesto. Qué bárbaro. Era muy loco. Y eso sin ninguna influencia familiar, ¿no? Esta beta teatral, digo. Que no había, Mirá. no hay, en mi familia datos de actores, de gente que hizo teatro, ni de hombres ni de mujeres, sí de otras cosas vinculadas con el arte, como un primo mío que se dedicó primero a la publicidad en cine y después hizo cortometraje, pero desde la dirección de cámara, de esto. Claro. Mi hermano, lamentablemente ya fallecido, músico,
que se fue en el año 1982 se fue a Francia, y se quedó allá y falleció allá, pero hizo un periplo muy importante como músico, pero después de actores así, o de actrices en la familia, nada, es el único quien les habla, así que bueno, por ahí en algunos que quedó las ganas de ser eso, yo las llevé a cabo, las hice realidad. Mirá qué bueno. Y a propósito, nos vamos a retrotraer, estamos charlando con Raúl Rizzo en la trasnoche de Radio La Red, nos vamos a retrotraer a tus primeros descubrimientos o inquietudes que quizás te marcaron y te fueron empujando sin que en ese momento tal vez te dieras cuenta al mundo del arte. Escuchá, Raúl, escuchá lo que se viene en Radio La Red, presta atención. Escuchá. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste? Pantalón cortito. En la charla de la largue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás. Con 5 medias hicimos la pelota. A ver, esto inexorablemente nos va a llevar a tu infancia. Sin duda. O sea, al barrio de Liniers. ¿Vos recordás, Raúl, cuál fue el primer libro que leíste? O en todo caso, si no recordás el primero, aquel que te marcó. Bueno, yo te voy a decir, pues parece mentira, ¿no? Porque yo me empecé a vincular a una barra, como se llamaba en aquella época, la barra, hoy ya es una palabra que ha quedado en desuso, barra de muchachos, barra de... que había de todo tipo de gente, era de una pluralidad de personajes notable, y entre esa pluralidad había gente que amaba el teatro, que gustaba que eran o intelectuales y otros no nada intelectuales, es decir, había de todo. Y uno de ellos un día me acerca, y yo tenía 14 años, 15, me pone en las manos El hombre mediocre de José Ingenieros, ¿no? Me pone y me dice, lee esto. Por supuesto, yo lo leí, lo empecé a leer, pero empecé a consultar también, porque había cosas que me quedaba, preguntándome de qué se trata esto, qué es. Había mucha mirada críptica, filosófica en eso. Claro. Y entonces yo me quedaba como afuera. Y cuando yo demandaba la inquietud, recibía de esta gente, de esas devoluciones estupendas, que me abrían la cabeza de una manera notable. Que me abrían la cabeza, que para mi edad era muy notable, yo me empecé a encontrar con un universo de cosas que inimaginable, porque yo me daba cuenta con los mismos amigos de mi edad, que los tenía también, porque esto que te estoy diciendo de la barra del café, porque era la barra de un café donde íbamos todos. ¿De dónde? ¿Dónde era ese café? El barrio de Liniers, y exactamente en las calles. Lo que hoy es Lisandro de la Torre, en aquella época se llamaba Tellier y Patrón. En esa esquina, frente a la plaza que es la Plaza Santoyani, donde está el Hospital Santoyani, esa zona. Bueno, ahí estábamos, o en la vereda o adentro del café, y había al lado un local que abrieron después de unos años, que se llamaba Grill, en la época de los grilles, Grill Anaí, ¿no? Y entre esos dos lugares que parábamos, y ahí me encontraba con personajes de la más diversa índole. Por ejemplo, una noche, alguien uno de ellos, que sabía que yo me gustaba el teatro y hablaba de teatro y nombraba actores, me dijo, vení, hoy vamos al teatro. Y me llevó, tenía 15, 16 años. ¿Esa fue la primera vez que ibas al teatro? No, yo había ido de chico a ver un espectáculo, porque en casa les gustaba mucho el espectáculo, a mi vieja especialmente, pero a mi viejo también, y yo me acuerdo que teniendo 10 años fui a ver una obra de teatro que se llamó El Patio de la Morocha, que era una comedia tanguera musical, ¿verdad?, con Aníbal Troilo tocando en el escenario, en la orquesta, dirigida por él, con Virginia Luque como cantante. Mirá de que te estoy hablando, yo era un pichón, ¿viste?
Así que, bueno, y no me olvido más, en el Teatro Presidente Alvear era, que después fue Enrique Santos Discépolo, se llamó, bueno, que sigue existiendo y ahí está, en la calle Corrientes. Claro. Que yo no, mira, yo tengo una imagen de esa noche que fui al teatro que no me la voy a borrar más. Al lado del Presidente Alvear está el Teatro Astral. Y me acuerdo que estaba Sandrini actuando, haciendo Los duendes cazan perdices, no me olvido más de eso. Y había la multitud de gente que salía de los teatros, porque los cines estaban en la calle Lavalle en esa época. Corrientes siempre fue una calle teatral, eminentemente teatral. Pero la gente, la cantidad de gente que yo veía moverse, que yo después, cuando me tocó ya ser protagonista, es decir, ser parte del teatro, ya no volví a ver, sí, mucha gente, muchos espectáculos, pero no aquellas multitudes que se veían, donde no te podías mover por la vereda. Claro. Era una cosa de loco, claro. La televisión no era lo que después fue, y muchas cosas que fueron cambiando, sin duda, y modificando el gusto de la gente y la perspectiva además se generaron otros centros dentro de la misma ciudad. No, ese era el centro por excelencia donde estábamos. Corrientes y Montevideo, Corrientes y Uruguay, ese era el centro. Después, con el paso del tiempo, cada barrio fue ganando su propio centro, Belgrano, Caballito, Recoleta, qué sé yo, distintos centros de la ciudad hubo, ¿no? Sí, Flores incluso. Flores, claro, fueron ganando. La gente salió a comer, a boliches, a cosas en esos lugares. Hoy día pasa eso. Y tu amor por River, hablando del barrio, de esos primeros recuerdos, de la barra de amigos, ¿cuándo, cómo nace? Mirá, mi amor por River tiene que ver con, yo era muy pibe, 5 o 6 años, y un tío mío, que vivíamos en una casa muy grande, de las antiguas casas con patio grande. Esas fondo, casas, chorizos. Esas casas, esas mismas, con altos techos, ¿viste? Claro. Los techos altos. Sí. Bueno, y un día me dice, vamos a la cancha. Y River venía a jugar a Vélez, cerca de Vélez, siempre viví. Mucho tiempo, no, porque viví en muchos lugares, pero ahora estoy viviendo en Villaluro y vivo cerca de la cancha de Vélez. Y fuimos a ver River y Vélez. Y yo quedé deslumbrado con River, quedé, fascinado. Esas fascinaciones que te pasan como cuando te enamorás, bueno, lo mismo, claro. Ahí pasó. ¿Y te acordás de algunos jugadores de aquel River? ¿De ese River? Sí, porque yo era muy pibe y todavía jugaba a la Bruna. La flauta. Ya se estaba despidiendo, ya se estaba yendo. Claro. Y jugaba Carrizo al arco. Jugadores que fueron así emblemas, no solo de River, del fútbol argentino. Absolutamente. ¿no? Que quedaron en la historia. Y bueno, entonces se me metió, me inocularon River Platense. Me metieron una droga River Platense y me hice fana de River, que ya no abandoné jamás eso. Hoy día te digo que para mí es un placer verlo a River, es un lujo. Y la verdad que es un equipo que juega de una manera que me parece, ya lo disfruto, además de, lo que te pasa como hincha de un equipo. No, lo disfruto verlo jugar. Claro, como si fueras al teatro. Sí, tiene eso, evidentemente Gallardo le ha dado un algo que es impresionante. Yo me animé a decir, Raúl querido, con Raúl Rizzo, estamos hablando en Radio La Red, que River, de la mano de Gallardo, le torció el brazo a la historia. ¿Sabés que sí? Está bueno. En los enfrentamientos decisivos con Boca, en los partidos internacionales. Sí, eran dos deudas que tenía. Por ejemplo. Como gran equipo que era, a pesar de todo, porque River tuvo grandes equipos, aquel que dirigió el Bambino Veira o Ramón Díaz. Claro. Sin embargo, eso que vos estás diciendo es perfecto, es una lectura justa de lo que pasaba. Siempre con Boca era todo un tema. En el aspecto internacional era todo un tema. Tal cual. Sí, no. ¿Y cómo lo seguís a River, Raúl? ¿Lo seguís por la radio, por la tele, vas a la cancha? Lo veo por televisión, ¿no? Yo en una época iba mucho a la cancha, después ya no, por laburo, por cosas.
Y te digo, yo atravesé un año pasado muy duro con Lo el sé. tema del COVID, ¿viste? Y ahora ya estoy Estuviste varios meses internado, ¿no? Sí, y mira, te lo doy el número de días, 116 días internado. Oh, Dios querido. No, yo, como se dice en fútbol, la pelota pegó en el palo y corrió por la línea. Y salió, y por salió, no entró, salió. No, fue brava, una experiencia. Yo te digo, el primer mes de internación yo no tengo la menor idea, era pura, yo estaba totalmente dopado, sedado y eran todas alucinaciones las que tenía. Dios ¿no? mío, Dios mío. Y qué lindo escucharte también ahora. No, y yo con estoy, tantas ganas, qué hermoso. yo soy, Qué bueno. ni yo lo puedo creer, no, realmente, todo lo que, en poco tiempo, porque sé de gente que lo ha tenido bastante mal, pero que ya han pasado muchos meses de que salió de la situación y hace su trabajo, pero sube una escalera y queda fusilado, Claro, no puede sí, respirar. sí. Yo te digo, yo hago 50 minutos porque sigo haciendo tareas corporales que me las dejaron indicadas, ¿viste? Sigo haciéndolas y 50 minutos de bicicleta fija te puedo hacer. Y Qué bueno. sumado a toda la kinesiología que me dejaron, que son ejercicios, básicamente. Igual sos un pibe de 70 y pocos, ¿no? Sí, soy un pendejo. Por eso. 7-3. 7-3. Por eso te hablo de cosas que seguro que si los pibes que estén escuchando el programa, los más jóvenes o los de 30 o 40, dirán, ¿y qué edad tiene? Bueno, tengo eso, 7-3. Por eso llegué a conocer a actores y verlos ahí cuando hacían las películas, por ejemplo el caso de Marlon Brando, que, bueno, miembro de esa barra que te estaba haciendo alusión hace un ratito. La del café de Lisandro de la Claro, Torre y Patrón. Exacto. Había un cine en el barrio de Liniers que se llamaba Cine Canadian, que quedaba en la calle Montiel, donde estaba el mercado de frutas y verduras en una época, ahí en Montiel, que hoy es un shopping, ¿verdad? Sí. Shopping Liniers. Y le armaban la programación al dueño del cine que atendía la boletería. Yo no me olvido más. Iban y le decían, che, tenés que traer Nido de Ratas con Marlon Brando, un tranvía llamado Deseo y Al Este del Paraíso con James Dean, por ejemplo, ¿no? Y yo me encontré con esas películas y esos actores, pero no porque yo lo propusiera. Eran ellos, los más grandes, ¿viste? Por eso te digo que eran un grupo de gente muy particular, muy especial. Y a propósito del cine y de aquellas primeras películas, Sí. ¿Cuál fue la primera que viste en el cine? O como te pregunté con la literatura, la primera que te impactó, que recuerdes. La primera que me impactó, espérame, déjame un poco que busque en la memoria, pero de las primeras así fuertes que me impactó, que me impactó mucho, te digo, justamente Al Este del Paraíso con James Dean. Me sacudió, es decir, era la aparición de este actor que sacudió a generaciones y a multitud de jóvenes, no especialmente, y yo era un adolescente en ese momento, tenía 12 años, 13, cuando aparecieron las películas de este actor, y además se sumó el hecho de que se mata muy joven, claro, en un accidente automovilístico. Exacto. Entonces se transforma en mito, ¿viste? Sí, alguien cuando pasa eso. Exacto. Sí, fue la que me impactó por un estilo de trabajo, porque hasta ese momento era, salvo Marlon Brando, después era otro tipo de actuación. Y a mí me fascinaba esa que proponían Brando y James Dean, y que después la vi, porque a mí también me fascinó acá Alfredo Alcón, y me volvía loco. Es decir, fue otro de los fue referentes que tuve yo como para decir, sí, yo quiero ser actor. Y después cumpliste el sueño del pibe, ¿no? Porque lo tenías como referente y terminaste laburando con él, con Alfredo. Claro, y además la noche que vino a ver una obra que yo hacía, que fue Rayuela, la novela de Cortázar llevada al teatro, y apareció Alfredo. Y, no, me quería morir. Cuando apareció en el camarín, le digo, ¿vos, Alfredo, me viniste a ver a mí? Estamos todos locos. Qué bueno, qué bueno. No, maravilloso. Un tipo genial, además. Yo realmente, no solo como actor, que fuera deslumbrante,
Yo me acuerdo cuando lo vi en Israfel, una obra sobre la vida de Edgar Allan Poe. Así. Me quedé esperando en el hall uno de los pocos autógrafos que pedí en mi vida, para que me firme un autógrafo. Me quedé como 20 minutos, 25 esperando y hasta que apareció. Y después se lo recordé cuando él me vino a ver a la obra que yo hacía, Rayuela, y le digo, vos no te debes acordar de esto, ¿qué te vas a acordar? Pero yo sí me acuerdo que fue uno de los pocos artistas a los que le pedí un autógrafo. Así que era un recuerdo maravilloso para mí. Nos está contando su recorrido, su historia, y nos genera un gran placer Raúl Rizzo en el alargue de fin de semana de Radio La Red. ¿Recordás cuál fue la primera música que llegó a tus oídos, Raúl? Sí. En casa había una vieja vitrola, en la casa paterna y materna, y de mi abuela, que donde sonaba Gardel. Y el tema que se escuchaba, o que a mí me ganaba la atención, y siendo yo muy, muy pibe, era Sueño querido de mi triste y tierna juventud. Eso, con guitarra, Gardel. Ese fue el primer tema. Qué bárbaro. Escuchame una cosa, hablando de tu infancia y demás. ¿Cómo fue que escuchaste a un pariente tuyo contar cómo asesinó a su novia en Italia? Sí, es que no era un pariente, era un paisano italiano, porque mi familia bien calabresa, bien de Catanzaro, ¿viste? Eran los 4 abuelos de un pueblito que ellos le decían Les Abelle, y yo creo que se llamaba Santa Isabel, se llama Santa Isabel o algo así. Claro. Algo así. Y este tipo, en un velatorio de un pariente nuestro, que en esa época se los velaba en las casas a la gente. Lo mismo que los casamientos, se hacían en las casas, en las propias casas. Mirá. No se alquilaba un salón o una sala de velatorio. No, se hacía en las casas. Y yo no me olvido más, estábamos en la cocina y yo lo escuché a este hombre, ese relato me estremeció, porque el tipo se vino de Italia, dejó una novia y se vino, como pasaba con tantos que hacían eso, se vino a la Argentina. Y se entera acá en la Argentina por alguien que le dice que su novia, el amor de su vida, estaba de novia con otro. Y como pudo, viajó a Italia, en tripulación, trabajando en un barco. Llegó, sabía dónde ella vivía, en el pueblito además. Y fue a la terraza de donde ella colgaba la ropa, como tantas otras personas, y le cortó el cuello. Increíble. Y después lo contaba en los velatorios, como si nada. Yo lo miraba y digo, no, ¿viste esas la piel de gallina, pero a la vez como que te cambia el clima del cuerpo? Si hace calor tenés frío, sentís frío. Lo miraba como un monstruo. Yo era un pibe cuando escuché eso, y lo miraba, decía, pero este tipo está contando una cosa horrorosa. Y alguien que estaba ahí escuchando el relato le dice, decime una cosa, si vos volvieras a nacer y volvés a vivir esto, ¿lo harías? Lo volvería a hacer. La flauta. Y había estado preso ya, Se había pagado la condena. Había pagado condena, pero se ve porque no era tan grande, no era un tipo viejo así. Sí. Por buena conducta, o vaya a saber por qué razones extrañas, estaba en libertad. Qué bárbaro. Este señor. Bueno, así, sí, un relato escalofriante. Estremecedor, de película de terror, sí. Raúl, ¿cuál fue tu primer acercamiento al teatro? ¿Cómo se dio? Sí, en mi barrio, en Liniers. Sí, porque yo sabía que había en un club, una sociedad de fomento, había un grupo de teatro. Me enteré y entonces me mandé. Me fui. ¿Cuántos años tenías? 16. Un pibito. Sí, 16 años, 17, por ahí. Y me fui y me ofrecí. Yo digo, miren, si ustedes necesitan que yo clave clavo. Si necesitan que pinte algo, lo pinto. Si necesitan que acomode el escenario de lo que ustedes van a hacer, los muebles, que yo les decía, no escenografía, todavía no tenía el lenguaje teatral yo, lo hago. Pero yo quiero estar en el escenario.
Y efectivamente me sumé a ese grupo y empecé a hacer cosas, y al poco tiempo ellos las llevaban, y yo era parte de ellos, las obras por los clubes donde se hacía, que en esa época se hacía más teatro por los clubes de barrio, y en uno de esos lugares alguien me dijo, che, ¿no querés venir a alguien que había visto el espectáculo, a estudiar? Yo estoy estudiando teatro, a vos seguro que te interesa. Sí, le dije, claro que me interesa, la pucha. Y con Alejandra Boero, que fue una de las popes del teatro independiente, claro. Y ahí empecé ya otra historia de mi vida. Cuando yo empecé a estudiar teatro, empezó otra... fue bisagra ese hecho de ir a estudiar, porque si bien estaba ahí con ese grupo, yo ahí empecé a conocer otra realidad, la del teatro, y que no abandoné ya jamás. Hice, por supuesto, trabajé en montones de otras cosas para sobrevivir, para vivir, tenía que hacerlo. ¿De qué laburaste? Tantos oficios, carpintería, fui obrero gráfico, trabajé en cuero, en talabartería, vendí cosas por la calle, libros, jabones, colonias, qué sé yo. No, muchísimos. En alguna etapa yo laburaba con un tío mío que era el que me hizo hincha de River, precisamente. Ah, mira. Que era, repartida, él vendía carne a los restaurantes. Y yo lo ayudaba, es decir, y me metía en las cámaras frías de los restaurantes, que me acuerdo que era toda una experiencia, porque eran 20 grados bajo cero, había que ponerse un traje de especial para meter algo ahí, bueno, y también trabajé, así que hacía 20.000 laburos, hice, pero paralelamente yo estudiaba, y cuando podía hacía teatro independiente, cuando se daba. Y fíjate que estudiando con Alejandra se da algo que también se daba en el fútbol, y ella hace una obra, Alejandra Boero, que es Madre Coraje, y nos invita a participar como pequeños papeles, soldaditos, muy chiquitos, a Juan Leirado, a Mario Pasic y a mí, que éramos compañeros de clases. Y bueno, así que las inferiores eran. Mirá, ¿esto qué fue? ¿A principios de los 70? Exacto. La obra fue en el año 71, exactamente. Claro. Que se daba en teatro al aire libre, teatro de verano, en lo que es la plaza de Las Heras y Coronel Díaz, ¿viste? Ahí montaron un teatro de verano con gradas, precioso, la obra tuvo un éxito durante todo el verano, sin cola de gente para verla. Y yo hice una experiencia impresionante, porque había actores muy hechos ya ahí, y bueno, y yo los observaba, los miraba, cómo se preparaban antes de salir al escenario, ¿no? Me pasaba devorando eso que hacían antes, cómo se concentraban, se ponían serios, ¿viste? Y tal, yo los miraba, claro. ¿Cuál fue, a lo largo de tantos años, tantos éxitos y otros no tanto, como la carrera de todos y en distintos ámbitos, cuál fue el personaje que más te costó componer? Estamos charlando con Raúl Rizzo. ¿Qué más me costó? Sí. Y mira, tal vez justamente esta hora que te estaba haciendo mención. Ah, mira. Rayuela, que la vino a ver Alfredo. Sí. Porque era una obra, Cortázar volcó ahí toda su... Él creó un personaje que era un alter ego de él, ¿no? El Oliveira, este personaje de la obra. Y era, fíjate, yo partí de un prejuicio que me jugó en contra, que fue que intelectualicé en toda la primera y segunda etapa de los ensayos al personaje. Me acuerdo que una noche yo lo ensayábamos, porque ahí la estrenamos en el Teatro Pairó, allá en la calle San Martín y Córdoba, ¿verdad? Está el viejo Teatro Pairó. Exacto. Bueno, salgo del teatro, que la dirigía Jaime Kogan, uno de los grandes directores que tuvimos en el teatro argentino, y me voy caminando. Y yo vivía en Parque Patricios en esa época, y me fui caminando desde Córdoba y San Martín hasta Loria y Brasil, en Patricios, pensando en el personaje. Y cuando estaba a 2 cuadras de llegar a mi casa de aquella época, digo, ¿pero qué me estoy dando tanta manija al pedo? Te digo tal cual, ¿no? De tanta cosa intelectual. Este es un tipo que dejó a la mujer
mujer que amaba y se dio cuenta del amor que sentía por ella después que no la tenía más. Este es el tema del personaje. Este es la raíz fundamental. ¿Qué estoy dando tanta vuelta con cosas extrañas? Qué bueno. Y a partir de ahí cambió mi mirada de cómo encarar los ensayos y la conducta del personaje, ¿viste? Pero menos mal que se me reveló antes del estreno. Qué bueno que lo puedas contar así, es un placer escucharte. Hubo una película que me parece, te marcó y nos marcó definitivamente a los cinéfilos, Desde el Abismo, con el compromiso que significaba hablar de un tema, no digo tabú, pero muy delicado y sobre todo en esos momentos, comienzos de los 80, el tema del alcoholismo. Vamos a retrotraernos imaginariamente y vamos a meternos en aquel rodaje, en aquella película protagonizada por Raúl Rizzo, Thelma Viral, un gran elenco, Desde el Abismo. Escuchate, Raúl. Anoche, sí, me pasé un poco. Sí. A mí me hace bien, cuando uno tiene tantos problemas, una copa, de vez en cuando, te hace olvidar. Sí, claro, una copa. ¿Desde cuándo tomas tanto? Tanto. No es tanto, es un whisky. Y son recién las 10 de la mañana y ya estás tomando. ¿Qué importancia tiene la hora? ¿Mm? No. Un whisky, ¿qué te va a hacer? Además, yo sé cuidarme, ¿eh? Sí. Tomo cosas más livianas, tomo vino, tomo cerveza. Hasta puedo pasar 2 o 3 días sin probar un trago. No te preocupes. Yo sé controlarme. ¿No trabajas? No, al trabajo lo dejé, no me gusta. Pero, che, vos solo preguntás, ¿no? Sí. ¿Y vos qué haces? Estudio. Agronomía. Haría trabajar al campo de mi viejo, ¿sabes? Yo soy de La Pampa. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Y vos? Marta. Ya preguntaste otra vez. Una partecita de la película Desde el Abismo. Es una película con un mensaje y un compromiso, porque tengo entendido que también fue parte Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y una película muy fuerte por el contenido. Venían asesores de Alcohólicos Anónimos a todos los días de filmación. Yo charlaba mucho con la gente que venía de Alcohólicos y además el lenguaje que tenían, porque te decía, yo soy alcohólico, no decían yo fui, yo soy. Claro. Porque es un lema para ellos. Y lo mismo que te dicen, hoy no tomé. No tomo más. Claro. Nunca, jamás dicen así. Claro. Es decir, se dan esa posibilidad de cada día. Sí, como el drogadicto, ¿no? Exactamente. Claro. La lucha es día a día. Parece ser que los que hacen terapia para dejar de fumar es lo mismo. Hoy no fumé. Y bueno, mañana no sé. Mañana no sabemos. Claro. Hablábamos de esto, ¿no? A propósito de esta película. ¿Qué te pasa cuando recordás eso? Digo, si tuvieras que elegir una película en la cual laburaste, ¿elegís esa? Esa es una de las que yo elegiría, sí, totalmente, por muchas razones, por las que vos estás mencionando, por haber podido trabajar con un gran director como lo fue Fernando Ayala. Claro, sí, señor. Y aprender mucho, porque con esa gente uno aprende también, con Thelma, aprendés, sí, sin ninguna duda. Es decir, para mí era una experiencia fantástica. Y sí, sin duda, esa fue una de las cosas. Haber trabajado en lo que yo te mencioné antes con Jaime Kogan en Rayuela, porque trabajar con un artista pasa algo notable. Es como que te transmite ese latido artístico que tiene sin proponérselo. Es decir, pidiéndote una determinada conducta en una escena, viéndolo funcionar en la disposición de lo que tiene que ser el armado de una escena. Yo, por ejemplo, o con Ayala, cómo ponía la cámara, qué pedía, qué tipo de iluminación pedía para determinada situación. Y eso te va influenciando, te va, ¿viste?
es como que te moviliza para buenos lugares de este trabajo, de esta profesión. Es así. Estamos charlando con Raúl Rizzo. Nosotros, Raúl, te admiramos, te queremos, nos encanta escucharte y que nos cuentes tu historia. Vos sos un hombre muy comprometido con lo que hace, con su tiempo y también con lo que dice y la manera en la que lo dice. Un tipo de fuertes convicciones ideológicas. En el último tiempo, contrariamente a lo que estamos haciendo en esta trasnoche de Radio La Red, Sí. te han llamado de los medios para hablar de la coyuntura, de la ideología, del kirchnerismo y demás. ¿A vos te molesta eso? Digo, no hablar de lo que hablás porque lo sentís, sino que por ahí se deja a un costado todo lo otro, que es buenísimo y con lo cual mejorás a la gente, y se haga hincapié solamente en una de las facetas de tu vida y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la ideología y con tu pensamiento. ¿Te jode un poco o entendés que son las reglas del juego? No, a veces sí, porque primero que hay programas que me han llamado que buscando el impacto, ese impacto que genera El título, el libro. Claro, Sí. claro, que genera, bueno, una charla fuerte sobre determinado tema. Y yo esto lo entendí, lo comprendí, lo descubrí, y ya hay cosas a las que le digo que no, a Claro. programas que les digo que yo no quiero participar, porque no de mala manera, bien, aclarándole, digo, no quiero entrar en una disputa porque yo tampoco soy un político profesional que tiene... Yo tengo mis ideas, macanudo, mi diario, macanudo. Y a veces me he topado con gente que yo sé de antemano que lo que está sosteniendo no es verdad. Claro. Y el que lo está haciendo lo sabe de antemano que no es verdad. Entonces, ¿qué camino te queda frente a alguien que se está comportando de ese modo? O decir, bueno, terminemos la charla acá porque no puedo seguir hablando con alguien al cual yo no le creo lo que está diciendo, ¿entendés? Claro. O responderle desde otro lugar. Entonces me agotó tanto eso que prefiero en muchas oportunidades ahora, en el último tiempo y después de la experiencia que tuve con el COVID, ¿viste?, de cuidarme, en ese tipo de cosas también, está de cuidarme, bien, ¿viste? Está muy bien. No quiere decir que yo no te dé una opinión sobre cualquier tema que me interese y dé mi opinión, pero eso es otra cosa, no ir directamente a programas que están armados para eso. Claro, ¿no? exactamente. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en eso, pero cuando comenzábamos esta charla, estamos hablando con Raúl Rizzo, yo decía que has protagonizado telenovelas y series emblemáticas. Una de ellas, Primicias, te valió el Martín Fierro como mejor actor de reparto. A ver, ojalá que lo puedas escuchar. Ojalá salga ahí. A ver, los oyentes lo pueden disfrutar, eso es importante. Ojalá que lo puedas escuchar ahora. A ver, cruce, este lindo contrapunto con Tony, personificado por Arturo Puig. Tengo un odio encima, Tony. Tengo una mala onda, unas ganas de gritar. Acá no, Pelu, por favor, acá no. Pero si no me descargo con vos, Tony, ¿con quién lo voy a hacer? Bueno, tenés una pareja, ¿no? No en lo laboral, no, pero yo te anticipo, yo no se lo perdono esto a Ale. Semejante pelotudez. ¿Pero por qué? ¿Qué te indigna tanto? ¿Que se vaya o que no podamos retenerla? Un poco y un poco, pero yo te anticipo, a mí me da un ataque y revoleo algo. No. No vayas a romper un micrófono ni nada de eso porque va a ser peor para vos. Tenés que aceptar la idea de que se vaya, ¿eh? Aceptala. Que se haga mierda, que se estrelle contra una pared. No me parece la manera de respetar ni de cuidar a ningún amigo así. Bueno, no sos la Madre Teresa, ¿no? Ay, santa querida, ojalá lo fuera. Bueno, ahí disfrutábamos. ¿Pudiste? ¿Te llegó? Sí, esta vez sí, bien, me llegó bien, clarísimo. Bien. Sí. ¿Qué te pasa cuando te escuchás? Y es raro escucharse, es como verse, más todavía. ¿No te gusta? Es raro, porque si te gusta,
por un lado, pero por otro lado te da como no sé qué, porque siempre a uno lo que le pasa en esos casos que siempre dice, yo lo podía haber hecho mejor. Claro. Bueno, a mí como relator de fútbol también me pasa. ¿No te pasa eso? Sí, Claro. sí. Si vos te escuchás el relato de una jugada o de un gol y vos decís, no, pero no le puse toda la polenza que necesitaba, qué sé yo. O ¿por qué no dije esto que Claro. hubiera quedado bárbaro? Claro, sin duda. Vos sabés que yo admiro a los relatores, yo los admiro. Yo era uno de mis juegos, que creo que tiene que ver con lo teatral, cuando era piba. Yo me relataba partidos para mí. Y por supuesto me armaba unas jugadas extraordinarias, ¿no? Pero yo los admiro. Es uno de los elementos de este deporte o de cualquier otro, pero a mí como me encanta el fútbol, bueno, claro. Eso. Que creo que son decisivos en lo que es el espectáculo del fútbol, ¿verdad? Claro. Ese relator que por supuesto en radio es mucho más, porque si una cosa tiene que tener el relator de radio del fútbol es darte imágenes, te tira imágenes. Claro. Escucha, Walter Saavedra, que es un grandísimo relator, un poeta, totalmente, sí. Cuando le preguntan por el oficio del relator de fútbol por radio, el tipo dice, escuchá, porque es muy bueno esto, Raúl. Nosotros, los relatores, leemos en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Extraordinario. ¿Qué te parece? Fantástico lo que dijo. Pero es así. Porque el relator lo que está haciendo es, cuando te dice elude a un hombre, una cosa es decir elude o gambetea o quiebra la cintura y se va, ¿no? Es decir, es una cosa. Y otra cosa es continúa con la pelota, pero continúa ¿cómo? Claro. ¿Qué está haciendo ese tipo? Y ese tipo está haciendo una cosa fantástica que te la devuelve en radio, te la devuelve en imagen el relator. Esto es algo que a mí siempre me deslumbró desde siempre. Es eso del relato de un partido de fútbol. Escuchamos desde el abismo un pedacito, también de primicias. Si llegase a la Tierra un extraterrestre y tenemos que decirle quién es Raúl Rizzo, ¿qué obra elegirías como para que te pueda conocer de la mejor manera, fehacientemente, como para que el tipo, o el extraterrestre en este caso, tenga bien en claro quién es Raúl Rizzo, el actor? Mirá, yo básicamente no sería una sola, porque... Claro, porque, por ejemplo, vos que la viste, los matices que tenía el personaje que yo hacía en Un enemigo del pueblo, son parte de Raúl Rizzo, no el chanta ese que hacía, sino me imagino, el juego. Básicamente, como yo entiendo, y esto me lo enseñaron mis maestros de teatro, tanto Raúl Serrano como Alejandra Boero, como Agustín Aleso, que fueron de mis más importantes maestros, que el teatro es un juego. Básicamente hay que jugar, ¿verdad? Esto de la actuación. Pero también, en ese juego, hay una obra que yo hice sobre la vida de Van Gogh, que escribió Pacho O'Donnell, que es la historia de un artista muy torturado en vida, que muchos aspectos de esas conductas en lo que hace al vínculo con el arte, con lo artístico, ¿no? Son mías también, me pertenecen. Que yo puedo expresar, que el teatro me dio esa posibilidad de expresarlas, de mostrarlas, ¿no es cierto? Y así de seguido, es decir, te diría que hay un montón de otras obras, pero te he nombrado las dos de las que, digamos, son como para mí arquetipos de las cosas que yo hice, ¿no? Hay otras. No es el único, el de Un enemigo del pueblo, el único político chanta que encarnaste, porque ahora vamos a escuchar a otro. Hay otros, como como este, por ejemplo, de Padre Coraje, qué intendente. El intendente. Sí. Escuchate. ¿Qué pasa?
quiero hablar un poco con vos. Decime, ¿cómo están tus cosas con Nora? Bien. Bien. Este Ponce es un mentiroso, entonces. Me dice que te vieron en la calle besuqueándote con una de las chicas de Mesina. No, pero no fue tan así, papá. Ah, no fue tan así. Esto quiere decir que Ponce no miente. Y si no fue tan así como fue, un poco así, porque eso ya a mí me preocupa mucho. No, pero yo le puedo explicar lo que pasó. Hijo, vos tenés pantalones largos y eso quiere decir algo. Es cierto, no hace tanto tiempo que lo llevas. Y puede ser que algunas cosas todavía no las entiendas. Te las puedo explicar yo. Papá... ¡Usted se calla! Cuando su padre habla, usted escucha. ¿Estamos? Era terrible este Costa, ¿eh? ¡Oh! Ay, Dios querido. Era una fiera. Sí, a mí te digo que me divertía mucho hacerlo, me da un placer hacerlo. Esto es Porque... Padre Coraje, digo, para los Sí, Padre desprevenidos, con Coraje. Facundo Arana, Nancy Duplá. Sí, un extraordinario elenco muy lindo, muy de Luis Machín, un Luis elenco Machín, estupendo, sí, señor. y una historia muy rica, yo me acuerdo que como la historia se desarrollaba en los años 50, aparecieron personajes como Tita Merelo, Perón, Evita, el Che Guevara en un momento hicieron aparecer. No sé, era muy loco, así, sí, cada 15 días o 20 días, en algún capítulo aparecía un personaje de esta característica, Qué bueno. Sí, me encantaba, y me encantaba hacer ese personaje, Manuel Costa. Sí. En este recorrido apareció tu tío, aparecieron tus viejos, Sí. los amigos de la barra, tus maestros y referentes de teatro. En este caso vamos a hablar de algo que probablemente se relacione con todo eso. Vamos a hablar de emociones. Yo considero que ustedes, los artistas, son personas de una sensibilidad especial. Esta noche profunda de Radio La Red vamos a saber con qué se emociona un hombre que con lo que hace nos emociona a todos. Raúl Rizzo. Escucha, Raúl. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, Marcas en el Alma. ¿Sos un tipo de emoción fácil, Raúl? No fácil, pero soy de emocionarme, ¿eh? Soy de emocionarme. ¿Y qué te emociona? Y me emociona, por ejemplo, la amistad. Cuando la amistad se expresa y el amor también, por supuesto, el amor de los seres humanos, ya sea el amor entre un hombre y una mujer, el amor entre dos hombres, entre dos mujeres, no me interesa el sexo, es decir, el amor de padre e hijo. Me emocionan las conductas de los niños, me emocionan, es decir, la ingenuidad que tienen, esa cosa fresca que te sorprende, ese vocabulario a veces equivocado, errado, que es tan maravilloso. Es decir, me acuerdo que había el hijo de una actriz que decía, en lugar de Coronado de Gloria Vivamos, decía Colorado de Gloria Vivamos, por ejemplo. Claro. Y así de seguido, y todos mis hijos. Y me emocionó mucho mi mujer actual, que tuvo Paola tuvo un rol fundamental en todo lo tuvo siempre, pero digamos en el proceso que me tocó vivir el año pasado, ella jugó un rol de... ¿Viste cuando dicen los que se ponen el equipo al hombro? Sí, tal cual. Ella me puso a mí, a los hombros de ella, cuando yo estaba peleando entre la vida y qué sé yo, qué otra cosa. Y me emocionan mis hijos. Y sin duda, es decir, a mí, te digo, los momentos de emoción mayor que tuve fue ver el nacimiento de mis hijos. Mirá. Yo siempre estuve con mis dos hijas, Anaí y con Camila, que son de mi otra pareja anterior. Y con Paola nació Salvador, el único varón que tengo, si no son todas mujeres, porque yo tengo los tuyos, los míos, los nuestros, pero ahora apareció otro varón, que no es mío biológico, pero es mío también, que es Luca, hijo de Paola. Mirá.
Ahora, hace un tiempo, ya bastante, que está Luca. Luca tiene 19 años. ¿Y Salvador cuántos tiene ya? 10, es el último. Chiquitito. Yo no esperaba tener otro más y apareció, biológicamente hablando, el varón. Sí, se tomó el último vagón del tren, ¿no? Sí, Justo. Vos sabés que la aparición de ellos, que, ojo, Salvador nació por cesárea y yo estuve, me dijeron, ¿te animás a estar? Le digo, sí, porque los otros fueron partos naturales, pero este fue cesárea, y estuve. Y cada vez que aparecieron y pegaron el alarido que pegan, que uno se pone feliz porque sabe que están respirando, ¿no? Cuando pegan el llanto ese, a mí se me caían las lágrimas, no lo podía parar, era algo, una emoción que no la busqué para nada, vino solita, boom, así. Son de las grandes, de las profundas, de las esenciales emociones. Claro. Sí. ¿Y cómo es ser papá de un pibe de 10 años como Salvador a los 73 años? Y es un tema. Lo que pasa es que, bueno, corres con ventajas y desventajas. Claro. Porque tenés la ventaja de haber transitado eso con tus otros hijos, los anteriores, y tenés la desventaja de que no tenés la misma energía que tenías cuando tus hijos habían nacido. Pero igual yo me la pido la energía. Por suerte, después del episodio del año pasado, yo estoy bien y estaba muy bien. Porque yo con el tema del fútbol, que yo jugué al fútbol, vos sabés que yo no abandoné el hecho de tener actividad física. Lo seguí siempre y eso creo que me ayudó mucho a mí con el COVID. Sí, y se te nota, físicamente se te nota. Claro, me dio una capacidad aeróbica a mí, muy importante. Yo me entrenaba en los clubes que jugaba y eso después, cuando ya no jugué más, después seguí con otras cosas, seguí con el teatro básicamente. Yo siempre hice cosas, especialmente hacer trote, hacer elongación, estiramiento y otro tipo de ejercicio, abdominales, cosas, pero siempre, no lo abandoné. Y eso jugó a mi favor y me dio una energía que, bueno, hoy día la sigo teniendo y por eso creo que me recuperé tan rápido, porque estuve tan mal y en 2 meses yo ya estaba, no te digo bien, pero pude empezar a volver a hacer teatro. Claro. Subirme a un escenario, que es un esfuerzo muy grande. Si tenía un miedo el día que volvía al escenario, tenía 2 sensaciones. Una, miedo de no poder. Y otra, la emoción de volver al escenario. Un volver a vivir, casi literal. Pero, ¿qué te parece? Claro, ¿Qué te parece? Claro. Sí. ¿Y Salvador ya lo fue a ver a papá al teatro? Sí, mirá. Sí. Me ha visto en Un enemigo del pueblo. Mirá. Me ha visto en esta que estoy haciendo, en su momento en La Tentación. Y muy chiquito me vio en otras cosas que yo hice sobre la vida de Juana Zurduy también. Esa la fui a ver. La que se hacía en el Teatro Regio. Exactamente, en la avenida Córdoba, cerquita de la radio. De Radio La Red. Exactamente. Sí, hace varios años. Varios años. No sé si era 2010, 2000. No, esa no la vio Salvador, no. ¿Qué estoy diciendo? No. Vio, no, porque no pudo verla. No, esa no. No, por edad. No, vio otras que después hice. Me vio haciendo un unipersonal que es un tanguero, donde yo canto 10 fragmentos de tango. Me di el gustazo de hacer algo que a mí me gusta mucho, que es cantar. Mira. Con un fuelle en el escenario, con un bandoneonista, que eso lo tengo, viste, como todos los actores, tenemos en la valija guardado algo siempre, y cuando pinta lo sacamos y lo mostramos. Y ahí canto 10 fragmentos de tango, y por supuesto es una historia de un personaje donde da lugar a que en determinado momento cante determinados temas. Qué bueno. Así que, y eso lo vio Salvador. Me acuerdo de la obra de Juana Zurduy, porque yo estaba de novio y ya estoy divorciado, imagínate. El tiempo que pasó con Alejandra Flesner, Juan Palomino. Y Juan Palomino, claro, sí, era la historia de un personajón como Juana Zurduy. Sí, señor. Sí. Y vos sabés que a mí me tocó, te digo que tuve la fortuna de poder hacer obras históricas, porque me permitió vincularme con la historia argentina, que es una historia riquísima. Es una historia
apasionante y llena de episodios impresionantes. Y bueno, y aprender historia, porque viste, cuando haces una cosa así, lees. Claro. Tuve la suerte de trabajar con Pacho O'Donnell en esta que hago ahora, La Tentación, y es un historiador, y entonces tenés el privilegio de que te relate cosas que él las conoce como historiador, y bueno, y si no, por las mías, porque también hice otra obra de Carlos Omigliana que se llamó Lavalle, historia de una estatua, sobre Lavalle, qué cosa loca, y después hago una obra sobre Dorrego. Ahí hice a Lavalle, acá hago a un inglés. Recordales a los amigos de El Alargue de Fin de Semana cuándo te van a poder ver y dónde en La Buenos Tentación. Aires, yo a partir del 2 de abril, fecha emblemática, otra vez lo digo para nosotros, Sí, señor. en el nuevo Teatro del Pueblo, voy a reponer La Tentación. Y ahí vamos a Todos estar, los sábados a las 21 horas va a ser. Te vamos a estar acompañendo. Bueno, Te vamos a estar encantadísimo. acompañando. Sí. Encantadísimo. Sí, porque estar cerca de ustedes mejora, eleva, Bueno. nos hace mejores personas. Vos sabés que uno de los objetivos, me acuerdo que esto nos decía Alejandra Boero, como era eso, que ustedes tienen que tener el objetivo de mejorar y embellecer la vida de la gente. Claro. Esto nos decía. Claro. Yo decía, menuda responsabilidad. Claro. Pero es hermoso tener ese desafío. ¿Qué te parece? Es hermoso, es hermoso. En el año 2005 rodaste Botines, otra producción de Polka. Botines de Polka, sí, ahí estaba Carlos Calvo, pucha. Claro. Estaba- y Lito Cruz. Estaba también. Estaba Lito, sí, con Lito. Yo lamenté mucho la ida de Lito. Y eran historias de hechos o sobre hechos reales de delincuentes. Y acá, Sí, y acá te estaba vamos Víctor a- Laplace, También. Rodolfo Sí, Rani. Carlitos bueno, Belloso, que charló Suar con también nosotros. estaba, sí. Diego sí. Peretti, Luis Machín. Sí, era un elenco muy grande. Y Rodrigo de la Serna, Rodrigo, que acá, sí. acá tenía un contrapunto con vos, escucha. Arequito, lo quiero invitar a mi amigo. Medina, vení, por favor. Lo quiero invitar a comer un cordero. ¿Cómo te fue con el comiste en lo de Braulio? Espectacular, como siempre. Ni una palabra más. Esta noche nos mandamos un cordero. Bueno, señores, ¿qué novedades hay? Empezá vos, Areco. Bueno, si las armas que encontró el cartonero Sosa son con las que efectivamente se realizó el robo, es evidente que esta gente pudo sortear los controles, ¿no es cierto? Nos queda deducir que es gente nueva operando en la zona. Entonces, para vos no es gente de acá. 100%. Mis informantes dicen que hay grupos de bolivianos y peruanos que están queriendo empezar a meter mano en la zona. ¿Alguien tiene algún dato sobre estos bolivianos misteriosos? Nadie tiene nada, parece. Arequito, cuando tengas un dato más preciso, me lo avisas, ¿sabes? Qué creíble que sos, como actor, Lapuch. Qué genialidad. Bueno, te agradezco. Eso es lo que uno busca, que lo que hace la gente le llegue y sea creíble, se diga. Aquel fue un éxito, Fue un Oh, éxito bárbaro. Sí, es un ciclo que anduvo bárbaro, anduvo fantástico. Eran todas historias distintas. Claro. Justamente la de Lito también era una historia real de los que robaron el banco ese que hicieron el túnel, me acuerdo, sí. Claro, ahí en Acasuso. Exacto, Claro, esa. exactamente, sí, que señor. hicieron un túnel y llegaron a la parte de las cajas de los bancos, ¿no? Sí, las señor. cajas de seguridad. Sí, señor. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en tu recorrido teatral, ya sea por una actuación, por un momento en particular, por algún reconocimiento? ¿Y cuál fue la máxima decepción o frustración? No, hubo más de una cosa que me dio mucha satisfacción. Por ejemplo, poder haber trabajado para públicos de otro país, para mí fue tanto en festivales, básicamente en festivales, ¿no? Y alguna vez en Perú, que yendo a un festival, al Festival de La Habana, en Cuba, íbamos, pero teníamos que hacer escala en Lima, y aprovechamos esa escala para hacer funciones en el Teatro Municipal de Lima. Me
me acuerdo que después se quemó ese teatro, se prendió fuego con los años. Bueno, y también en España con Rayuela, yo fui a 2 festivales en España, el Festival Iberoamericano en Cádiz y el Festival de Otoño en Madrid. Y eso son satisfacciones grandes, poder trabajar para otros públicos de otras culturas, ¿viste? Que tienen mucho que ver con la nuestra. Nosotros somos hijos, muchos de nosotros hijos de inmigrantes, somos de todo, pueblos originarios, hijos de inmigrantes, de todo tenemos en nuestro país. Pero en mi caso, y supongo que en el tuyo también, somos directamente hijos de inmigrantes o nietos. Exacto, en nuestro caso, italianos. Italianos, por Gentili, supuesto. Rizzo, Claro, no hay mucho que explicar ahí. Claro, y eso fue. Después, decepciones con el teatro. A ver, tal vez... Algo que haya tenido sabor a frustración. Y más que nada, pelear un personaje y que no te convoquen. Contame, a ver. Y sí, yo estuve a punto de hacer una obra, me acuerdo, con Hugo Urquijo, que ya falleció lamentablemente, y bueno, estaba siempre se arman ternas, ¿viste?, para los personajes, estoy hablando hace bastante atrás. Y finalmente lo eligieron a Mario, una estupenda elección, Mario Pasic, ¿no? Claro. Pero, viste, yo me quedé con las ganas, no sé, de loco de hacer ese personaje en esa obra, que ahora no recuerdo el título de la obra, pero tal vez me lo borré a propósito. Claro, memoria selectiva. Esas cosas que uno dice que no fue un momento grato y entonces la sacá del cassette. Sí, en los 80 tuviste un momento complicado, ¿no? En plena dictadura, donde te costó, tengo entendido, encontrar laburo. Sí, era un momento difícil del laburo y además momento terrible del país, ¿no? Claro. Donde tenías que cuidarte de todo, hasta de la sombra que proyectabas en el piso. Claro, porque corría alto riesgo todo el mundo. Bueno, de hecho, las investigaciones que hicieron posteriores y los que estábamos atentos en ese momento sabíamos que pasaban cosas horrorosas en el país. Y bueno, está lleno de matices. La carrera de un actor, y no solo la de un actor, yo creo que la de cualquier profesión, ¿verdad? Tiene matices diversos, hermosos momentos. Hay algo que es inalterable, es el amor que uno siente por la profesión, ¿verdad? Claro. La pasión que le pone, lo que te pasará a vos con lo tuyo, con tus relatos, con ser relator de fútbol, y lo que me pasa a mí como actor abordando distintos personajes. Pero por supuesto, hay momentos muy bellos y otros que son tremendos, dolorosos. Bueno, a propósito de esos momentos, te voy a hacer una pregunta que en el barrio, en Liniers, o en Villaluro, donde vivís ahora, te la pueden hacer para pelearte, para ningunearte. Esto es muy del fútbol también, pero nosotros estamos hablando con Raúl Rizzo en Radio La Red. Te la vamos a hacer desde otro lugar. A ver. Escucha esta pregunta que se viene. Si la propuesta te alarma. ¿Y vos a quién le ganaste? Ahora te quiero ver. ¿A quién le ganó en este largo recorrido Raúl Rizzo? Yo creo que básicamente uno le gana a la muerte, todos los días. Es decir, la pulseada es con la parca. Hay un momento donde te derrota, ¿viste? Uno sabe, tiene la única certeza que tiene, que ella te va a derrotar finalmente. Pero mientras tanto, cada cosa que uno encara, que sabe que hay un compromiso en lo que hace, hay una pasión, tanto sea pasión con la familia, con tu mujer, con tus hijos, con tus amigos, con tu país, con el laburo que haces, con la carrera que... Y bueno, y eso es una apuesta contra la muerte, todo el tiempo, está ahí. Yo algunos sueños que tenía cuando estaba muy mal el año pasado tienen que ver con eso, que son sueños muy especiales, pero que yo quería seguir viviendo, y en mis alucinaciones evidentemente estaba esa necesidad y esa prioridad, seguir viviendo. Qué bueno. Esta es la última, querido Raúl.
¿Qué lectura tenés de la gestión presidencial de Alberto Fernández? Bueno, mira, yo creo que le está tocando bailar con la más renga, ¿no? Primero que heredó una situación del país muy, muy, muy mala, horrible, con una deuda externa espantosa. Atroz. Una deuda así tremenda, no solo con el Fondo Monetario, sino con privados. Sí, claro. Es decir, un país totalmente endeudado, así. Eso por un lado. Pero inmediatamente que asume el gobierno, a los pocos días, 90 días, aparece esta cosa de la pandemia que lo paralizó al planeta, no a la Argentina. Exacto. Entonces, ¿viste cómo haces para recuperar terreno de lo que encontraste cuando tenés que decirle a la gente y paremos, guardémonos en casa y no nos movamos porque esto... Mira, uno de los médicos que me atendió a mí me dijo una cosa que era lo que le pasaba, que yo no quisiera estar en los pantalones de ningún presidente. Era prueba-error lo que hacían. Los médicos, los gobernantes, esté de acuerdo o no con ellos, porque nadie sabía nada. De golpe apareció el coronavirus, apareció el COVID, y no había una terapia a seguir. No había... Es decir, vos fíjate que tardaron más de un año y medio, que fue tiempo récord, te digo, para sacar vacunas, para encontrar vacunas, que evidentemente dieron su buen resultado, ¿no? Pero, esas son las cosas que yo entiendo que tuvo que lidiar. Pero también tengo mis críticas para hacer. Porque, por ejemplo, yo creo que no es fácil combatirlo, el tema de la inflación, pero hay que ponerse a hacerlo. Y yo creo que hay cosas que no las está con el vigor que uno quisiera, por ejemplo, hay montones de familias, de cooperativas agrarias que producen alimentos. Hay que organizarlos. Hay que empezar a darles apoyo para generar una competencia con los que concentran los alimentos y aumentan los precios de una manera despiadada directamente. Yo hace poco fui a hacer función a Navarro, al pueblo de Navarro, y hay ahí 150 tamberos, ¿verdad? Que producen leche y ganan miseria. Son los que laburan de verdad y le pagan miseria por el litro de leche. Cuando vos lo pagás casi 100 pesos en un negocio, el litro de leche, ellos reciben 8 pesos con 50 por el litro. Pero ¿cómo puede ser? Decir, ¿cómo es factible esto? ¿Por qué se encarece de tal manera? ¿Y por qué este hombre gana tan poco? Bueno, hay que organizar, y hay miles y miles de trabajadores, y aplicar la ley de góndolas que se habían obligado los grandes supermercados a tener productos de las pymes que también producen igual que de las grandes marcas, ¿viste? Y que tengan un precio más accesible a la gente. Yo creo que uno de los temas fundamentales es la inflación en este país, fundamental. Hay que empezar a tomar medidas drásticas. Y no es reprimiendo o poniendo precios máximos, es generando, con esa gente que te digo, productos alimenticios también, y generando valor agregado. Es decir, que no solo seamos productores de materia prima, sino que hagamos soja y milanesa de soja. No vendamos soja solamente. ¿Entendés? Y así con eso como con otras cosas. Y creo que ahí el gobierno tiene un déficit muy notorio, muy marcado. Lo mismo que con el tema de la justicia. Deja mucho que desear lo de la justicia. Es algo que, viste, preocupante, ya realmente preocupante. Es decir, hay que hacer una reforma judicial, hay que hacer algo ahí. Porque hay cosas que, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi mirada, yo veo unas cuestiones tan injustas justamente de la justicia y tan que tapan las verdaderas investigaciones que tienen que hacer o llevar adelante procesos y bueno. Es un oxímoron, ¿no? La justicia injusta te salió casi sin querer, pero es tal cual. Es la justicia injusta, y totalmente. En cuanto a la actividad cultural en general,
Y en mirá, relación a lo teatral puntualmente, ¿qué análisis yo creo que haces? ¿Qué debemos lectura tenés? tenemos que recuperar el audiovisual. Ajá. Hay muy poco audiovisual en este momento, nuestro, digo, Sí, de sí, sí. ficción argentina, porque dependemos mucho de las grandes plataformas ahora. Pero, viste, Claro. las plataformas se nutren de todo el mundo, Claro. de productos de todo el mundo. Está bien, es su negocio, su propuesta. Sí, 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 sí. Y hay varias plataformas. Y aparece una o dos cosas nuestras, por ejemplo. Pero también aparecen en nuestra televisión abierta novelas de otros países, que no digo que no tengan que aparecer, pero tenemos una sola producción argentina en este momento en el aire. Una. ¿Viste? Cuando en otra época teníamos unitarios, tiras, especiales, qué sé yo. No digo repetir aquella experiencia, pero por lo menos algo que más o menos se le parezca. Yo estoy convencido de que si pones un producto de ficción argentina va a tener adhesión del público. No tengo duda. Es un gusto siempre escucharte. El 2 de abril, recuerden, Eso, amigos de El Alargue de Fin de Semana, en el nuevo Teatro del Pueblo se reestrena de Pacho O'Donnell con Raúl Rizzo, La Tentación. Propuesta altamente recomendable, sobre todo cuando hablamos de Raúl Rizzo y teatro. Así que estaremos en ese día tan especial y te agradecemos, querido Raúl, por esta charla, por contarnos tu historia, por abrirnos tu corazón, porque nos encanta escuchar al Raúl Rizzo vehemente en la defensa de sus ideales, siempre al límite, pero no solo a ese, también al hombre tan sabio y talentoso que está detrás del actor o que en todo caso convive con el artista. Yo te digo que charlas así se dan no solo por uno, siempre es una cosa mutua, es un ida y vuelta. Y yo te agradezco que me has dado la posibilidad de expresarme y de explayarme con montones de cosas que hemos recorrido, pero vos tenés mucho que ver. Así, Te admiramos y te queremos. Para esta hora de la trasnoche, cerremos esta charla con alguna canción que te inspire y que creas que pueda inspirar a los amigos del Alargue de Fin de Semana. A ver. Hay un tema de Serrat, que canta Serrat, por supuesto, que se llama, está en catalán el título del tema, que se llama Pare, que es padre. Si lo tenés por ahí, me encantaría que cierres el programa con ese tema. Usted lo pide y así será. Raúl, un gran abrazo y te estaremos viendo el próximo 2 de abril. Bueno, vale, a las 21 horas en el nuevo Teatro del Pueblo. Ahí estaremos. Un abrazo enorme. Abrazo. Raúl Rizzo nos mejoró la madrugada en esta charla en el Alargue de Fin de Semana de Radio La Red.